con todo lo que está en clase. Entonces, tenemos, este ejercicio dice, entonces, sea Ecotra Company, una empresa que experimenta variaciones estacionales pronunciadas y normalmente planea su producción para un año completo para capturar los extremos en demandas durante los meses de más alta y más baja demanda. Se puede ilustrar esto en un horizonte de tiempo más corto y se busca establecer el plan de producción para que la empresa sea económica para los próximos 6 meses. Se cuenta con la siguiente información, tenemos demandas, tenemos días hábiles. Entonces, esos son los costos que nos están entregando. Hay una cosa nueva que es costo de materia prima. Estaba antes en uno de los planes de la clase pasada. Nos están indicando costos de mantener inventario, costo de faltantes, subcontratación 120, observen cómo cambia, cómo castiga los faltantes, 1.5 para guardarlos, 105 faltantes, subcontratar, contratar y despedir personas. Estos costos pues no tienen ningún misterio. ¿Cuánto dura una unidad de fabricarse? ¿Cuánto se paga por tiempo regular? ¿Cuánto se paga en tiempo extra? ¿Cuánto inventario inicial? Y algo distinto al anterior, que es que el inventario de seguridad no nos lo está dando en unidades absolutas, sino en porcentaje de la demanda mes a mes. Nos están pidiendo 4 planes. El primero y el segundo, en resumidas, es un plan de, bueno, no sé, lean los primeros 2 planes y me dicen a qué corresponde cada plan. ¿Qué estrategia es? Persecución o seguimiento. Plan uno, ¿cuál es? Plan uno es persecución. Plan 2, persecución o nivelación, perdón. Plan 2, plan 2, nivelación. Listo. Plan 3 y plan 4 son mixtos. El plan 3 busca tener un número de empleados constante que cubra la demanda mínima del plan, que es la de abril, y ese se complementa los faltantes que haya con subcontratación. Y el último plan, entonces, es producir con un número de trabajadores constantes, y de 38 trabajadores, cubriendo por tiempo extra los requerimientos de producción adicional. No hay nada en ninguna diapositiva, entonces toca todo hacerlo desde cero en Excel, pero ni tan desde cero, pues vamos a repasar cosas de lo que vimos el viernes. Parto del supuesto que ustedes lo que trabajamos el viernes, lo civil material y lo revisaron allá para tener ya un poco de familiarización de lo que ya se trabaja en cuanto a cálculo. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a la hoja de cálculo que tenemos por acá. ¿Es este? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar toda esta información, que son la estructura que traíamos de la clase pasada, y por favor vamos a copiarla y pegarla acá. ¿De dónde sale eso? De un ejercicio que se haya hecho antes. ¿Sí? Y de una vez vamos a mover esta fila que son las de los días hábiles y lo vamos a desplazar y va a quedar en la fila 3, días laborales. ¿Listo? Días laborales. Entonces, todo este texto, toda esta información que está aquí, tómenla de una hoja de cálculo de los planes de la semana pasada. Lo copian y lo pegan ahí para tener la estructura que es la que vamos a manejar. Todo lo que viene en este ejercicio. ¿Listo? Muevan los días hábiles a donde corresponde, que es en la fila 3. Listo. Primera pregunta. ¿Tenemos pedidos comprometidos en ese ejercicio? Según la información que nos dijeron. ¿Qué son los pedidos comprometidos? ¿Mm? Listo. Inventario de seguridad. ¿Cómo lo calculamos?
El inventario de seguridad es ahora un porcentaje de la demanda. ¿Cuánto porcentaje? Por acá aparece 25%. ¿Listo? 25% de la demanda. Pero ¿qué pasa si nota decimal? Lo vamos a redondear, ¿cierto? El ejercicio no nos dice explícitamente a qué tipo de producto se está refiriendo. Si asumimos que en este caso estamos hablando de un producto medido en unidades, lo que vamos a hacer entonces es redondear y vamos pues para tener un enfoque conservador a redondear el entero superior. ¿Listo? Redondear punto más para guardar más inventario de seguridad. ¿Listo? No redondear convencional, sino un poco más superior para que más inventario. ¿Vale? Si la unidad de medida del producto que se les indique no está en unidades, sino en kilos, litros, metros, lo que sea, no es necesario redondear, sino que se deja sin redondear porque la unidad de medida está en continuo. ¿Listo? Bueno, ajuste de inventario de seguridad. El ejercicio nos dice que trae algún inventario de seguridad de antes. Señora, ejercicio, la hoja que dice ejercicio. La hoja que dice ejercicio. Solos. Y de una de las anteriores la copia y pega todo eso. Bueno, ¿hay inventario de seguridad de antes? No. Entonces, el ajuste de inventario de seguridad significa que ese inventario de seguridad en enero lo vamos a empezar a construir. Y a partir de febrero, entonces, ¿cómo es el ajuste del inventario de seguridad? Es la diferencia entre el inventario de seguridad actual menos el anterior. ¿Listo? Eso nos da esa diferencia. ¿Tenemos pedidos pendientes? El ejercicio nos indica que haya pendientes. ¿Qué significa pendientes? Por favor. ¿Qué significa que hayan pedidos pendientes? Y que quedaron entonces faltando. En el plan anterior no hay información al respecto, entonces no. ¿Hay inventario inicial? ¿Sí o no? Sí, ahí nos dice que hay inventario inicial por valor de 400. Ahora sí, entre los requerimientos de producción, ¿cómo los calculábamos? Entonces, requerimientos de producción dijimos que era el máximo entre estos dos valores. ¿Por qué el máximo entre esos dos? Mientras van allá adelantándose en las, no, en las fórmulas ahí, contéstenme por qué el máximo entre esos dos. ¿Por qué el máximo entre la demanda y el pedido comprometido? El pedido comprometido es la demanda y eso lo produce para la demanda me quedan faltando ahorita. Si el pedido comprometido ya está seguro que lo voy a vender porque ya me han, por decirlo así, pisado el negocio, me lo han apartado, pues yo no voy a producir lo que me diga eh, ¿cómo hace? No voy a producir lo que me diga quién, lo que me diga el pronóstico, porque entonces me va a quedar faltando. ¿Listo? Entonces, sí, no va a producir lo que me quede faltando. Y lo contrario, si el pronóstico me dice que el pronóstico está por encima del comprometido, pues voy a basarme en el pronóstico. ¿Por qué razón? ¿Por qué me voy a basar en el pronóstico y no en el comprometido, si es mayor el pronóstico? ¿Mm? Podemos quedarnos cortos y después quedar con faltante. Porque yo le voy a dar chance a que le voy a dar chance a que el
a que mientras va llegando el mes en cuestión, se complete la demanda. ¿Sí? A que el mes que entonces se complete y esa demanda pronosticada pues se alcance de pronto porque se van confirmando pedidos. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos? Suma algebraica del inventario de seguridad, de la variación, perdón, o el ajuste. Sumaríamos los pendientes porque se le cargan a este plan y le restamos los iniciales porque pues se descuentan, y ya lo traemos, entonces no necesariamente lo vamos a producir. Y esta es el requerimiento de producción de enero y lo extendemos hasta junio. Copiamos y pegamos esta fórmula que es la suma de los requerimientos y da lo mismo que la suma de las demandas. ¿Por qué da lo mismo? Porque pues entonces resulta que realmente los aumentos de inventario de seguridad que toca realizar se compensa con el inventario inicial que traemos. O sea, netamente, a lo largo de todo el horizonte de tiempo, necesitaremos 400 unidades de inventario de seguridad, las cuales se van a compensar con las 400 de inicial que traemos. El inventario se suma, pero el inventario inicial se resta. Entonces, eso es lo que está pasando. Se compensa el inventario de seguridad con lo que el inventario inicial trae. Y es una física coincidencia. No siempre va a dar igual. Bueno, listo. Ahora que viene el requerimiento neto de producción, que en el caso de enero va a ser el mismo requerimiento de producción. ¿Qué pasa con el requerimiento de producción? ¿Cuál es la lógica de ese requerimiento neto de producción a partir de febrero en adelante? ¿Mm? ¿Por qué hay que colocar un requerimiento neto de producción? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de hacer un requerimiento neto de producción y no basarnos simplemente en el requerimiento de producción y ya? Para, para nivelar los datos que tengamos y los pedidos. Pues hay que evaluar si al final de enero van a sobrar o van a faltar unidades. Si eso pasa, pues si sobran, se descuentan de este, si faltan, se tiene que cargar al siguiente mes. La lógica de la premisa es que si falta en un periodo, se repone en el siguiente. ¿Vale? Por esa razón. Listo. Estamos en una estrategia que el primer plan es una estrategia de persecución. Entonces, por favor, ¿qué pasa con la estrategia de persecución? ¿Qué implica con el número de trabajadores? Va a variar mes a mes. Entonces, por favor, me pueden indicar cómo calculamos el número de trabajadores necesarios para hacer frente a ese requerimiento neto de dinero. ¿Qué hacemos? El numerador, ¿qué tengo que hacer con el numerador? Yo lo aumenté eso. Por las horas que demoran en producir cada. Entonces, el requerimiento neto de producción lo multiplico por lo que dura una unidad en producirse, que es 1.5. Ese numerador que me da La cantidad de horas. Eso traducción a la cantidad de horas hombre necesaria para el mes de enero. Tengan siempre presente el horizonte de tiempo. El mes de enero. Entonces, la cantidad de horas hombre del mes de enero y lo voy a dividir por cuánto. Eso representa que ¿por quién? Por una persona en todo el mes de enero. Como no tenemos el dato de las horas laborales, vamos a dejar este valor que vas a hacer, ¿cierto? Déjenlo fijo ahí. Entonces encontrarán que la jornada laboral de 8 horas no aparece, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a, para no perder lo escrito en la fórmula, vamos a escribir ahí, obviamente nos va a dar acá una indeterminación, pero vamos a escribir aquí 8. ¿Listo? Nos va a dar acá 15.767. Ah, porque la fórmula está mal.
Ese es, no, referencia el costo de mantener inventario. Es referencia de multiplicar el requerimiento de por 5 horas y el resto es. ¿Aló? Sí, señor. 3:45, Miguel. Ay, bueno, no sé qué presentar esta hora, pero bueno, voy a tratar de saber que se programa para las 3:45. Gracias. Bueno, muy amable, gracias. Vale. Listo. Entonces, ahí queda de esa manera. Bueno, entonces queda de esa manera ahí esto es, yo había colocado esto por nada regular. Aquí les voy a cargar esto, por nada regular que pueda acá. 8 horas antes, ¿listo? Ya con eso, entonces, ahora sí nos da trabajadores requeridos, ya nos da el valor que era, que son 52,56 trabajadores. Bueno, y ese número de trabajadores va a variar mes a mes. ¿Por qué? Porque el requerimiento neto cambia cada. ¿Listo? Ya. Bueno, ¿qué pasa en la fila 5? Trabajadores requeridos real. Entero superior, yo puedo tener .44 trabajadores. Allí empieza ya a redondear, punto más, ¿cierto? A 0 decimales. Listo, muy bien, me da 53 trabajadores. Ahora, la fila 6, ¿por qué hace esa fila 6? ¿Qué busca la fila 6 que dice trabajadores efectivamente vinculados? Política de topes de trabajadores, ¿cierto? En este ejercicio hay topes de trabajadores mínimo o máximo. No, entonces como no hay política, referenciamos directamente eso. Listo. Fila 7, variación del número de trabajadores que comprende entonces empezar cómo va cambiando el número de trabajadores. Entonces, para el caso de enero tocaría mirar si hay un número de trabajadores con los que traían el plan. Pero el plan y el ejercicio no nos dice nada al respecto, de que era un número de trabajadores establecido desde antes. No nos dice nada, entonces vamos a asumir que ese número de trabajadores se adquiere, ¿así? Profe, En enero. ¿lo puedo interrumpir un momentico? ¿Quién es la otra persona que está grabando? Natalia. No. Es que se está sobreponiendo el audio. ¿Sí? Entonces, Claro, cierra el sí. micrófono. Sí, porque, Porque o quede sea, solo el de Lorena es suficiente. sí, o sea, no vas a entender nada porque va a ser doble audio. No, no sirve. Ya quedamos, que solo va a quedar el micrófono de Lorena. Ya, qué pena. Bueno, listo. 8, trabajadores contratados. Trabajadores contratados. ¿Qué pasa con esa fila 8? ¿Qué tenemos que hacer en la fila 8? Condición. ¿Qué busca ese condicional? Pues si la variación un número de trabajadores, yo tengo negativo. Ok, listo. Bueno, entonces buscamos un condicional donde evaluamos si esta variación es mayor que 0, entonces vamos a decir que el número de trabajadores es esa variación. Si no, 0. Eso es. Bueno. El trabajador es positiva, entonces. Y los despedidos, pues va a pasar lo contrario, pero usando la misma lógica, ¿no? Vamos a evaluar si la variación es negativa. Esa variación es negativa, entonces asumimos que vamos a despedir quiénes, el valor absoluto de esa cantidad, porque nos interesa es la cantidad de gente que se contrata, la cantidad de gente que se despide, no el signo. El signo es lo que nos va a indicar, digamos, la direccionalidad de la desigualdad para poder sacar el condicional. Eso representa que, por ejemplo, en enero, pues se contrataron 53 personas, pero no se despidió a nadie.
o contrato, o despido, o no pasa nada. No pasa nada. No pasan las dos cosas, eso significa que no hay ausentismo de ninguna categoría. ¿Vale? Ausentismo. Bueno, ahora vienen entonces horas regulares disponibles. ¿Qué buscamos en esas filas de horas regulares disponibles? Ya tenemos los datos, todo lo que hay ya está para colocarlo aquí. Entonces, ¿qué es? Convertir la gente, transformar a las personas y convertirlas en horas hombre, ¿cierto? ¿Qué es mi disponibilidad aquí? La gente. Entonces tengo que convertir a horas hombre. Listo. Entonces las horas regulares disponibles es convertir la gente a horas. ¿Cómo hacemos entonces? Entonces, la fila 6 lo multiplico por los días laborales de enero y lo multiplico por ¿qué más? Por la jornada laboral de un día de enero, que puede ser cualquier día. Y eso nos da 9.328 horas. Gente por días, por horas, por día. Horas regulares requeridas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm? Es lo requerido para cumplir con los requerimientos. Entonces es convertir las unidades a producir por requerimiento neto a horas. ¿Cómo hago eso? Multiplicando por lo que dura una unidad en producirse. 9.328 versus 9.250. Ahora, la producción regular, ¿qué hago yo? ¿Recuerda? Primero la tengo que redondear, ¿cierto? ¿A qué entero? Al menor. ¿Para qué? Para tener producto terminado, basarme en producto terminado. Entonces tengo que conseguir que la producción regular sería las horas hombre disponibles dividido lo que dura una unidad en producirse para sacar entonces cuántas unidades puedo llegar a producir. Entonces sería 53 personas por 22 días, por 8 horas al día que trabaja una persona, ¿cierto? Y todo eso dividido, ¿qué? Lo que dura una unidad en producirse, que son 5 unidades. Ahí, con esa fórmula, con, sí o sí les va a dar decimal. Entonces, sí, obligatoriamente hay que redondear. ¿Sí? ¿Y a cuántos? A 0 cifras decimales. ¿Sí? Convierto, o si usted quiere, pues puede hacer 28 dividido 5 y tal. ¿Sí? Si quiere hacerlo así. 53 horas, no, 53 trabajadores, efectivamente. 22 días por 8 horas es convertir la gente a horas. Eso significa que con esa gente puedo producir 1.865 unidades en tiempo regular, decía, teniéndolos contratados 8 horas. Fila 13. ¿Hay horas ociosas en el enunciado? ¿Se contempla? Entonces, dejamos eso fácil. Ahora empezamos con la primera parada que yo llamo inventario disponible después de producción regular. ¿Qué buscamos con ese inventario disponible después de producción regular? Esas filas que llaman inventario disponible es saber cuánto nos queda o cuánto nos puede faltar de inventario después de haber agotado el mecanismo de obtener unidades. Entonces, como estamos lo primero cubriendo con producción regular, ¿qué hacíamos? Lo que produzco, le resto lo que se va. ¿Sí? Y ya sabemos que nos queda ¿cuánto? 15 unidades. ¿Y por qué nos quedan 15 unidades? ¿A qué se debe eso? El efecto de redondear los trabajadores al entero superior. Eso nos representa un exceso de 15 unidades. ¿Listo? Filas 15, 16 y 17 no se van a diligenciar porque es un plan con estrategia de persecución pura. Cuando hablamos de estrategia de persecución pura, no hay horas extras, no hay contrataciones. ¿Sí?
Tampoco vamos a diligenciar, recuerden que en la clase pasada nosotros diligenciamos de una vez la fila 15, a pesar de que no se hacía tiempo extra, se diligenciaba la fila 15 que era producción disponible en tiempo regular, en tiempo extra, perdón, en horas extra. Y en este caso, ¿por qué no lo diligenciamos realmente? No hay ninguna consideración que demuestre un tope de producción en horas extra. Entonces, cuando nos toque producir en horas extra, lo que va a pasar es que el déficit que esté en la fila 14, simplemente lo que se va a asumir que se va a hacer un tiempo extra. Bueno, 17, listo. Entonces, y vamos a la fila 18. Vamos a hacer también esa segunda parada de PIX, imaginándonos que hubiéramos hecho producción en horas extra. Entonces, ¿cómo sería la fórmula en la fila 18? Entonces tendría la producción en horas de tiempo regular, lo que obtengo, le sumo lo que haga en tiempo extra, ese disponible, le voy a restar lo que se va por requerimientos netos de producción. Y sigue dando las 15 que yo traigo, ¿cierto? Fila 19 queda vacía porque no hay subcontratación. Fila 20 es la tercera parada de PITS que yo digo acá. Y entonces el inventario disponible después de subcontratación pues va a ser la misma historia. Producción regular, ahora sumándole extra, ahora sumándole subcontratada. Eso me da todo lo que yo obtengo por disponibilidad de producción y le resto el requerimiento neto. Descuento ese requerimiento neto y pues obviamente se ve y siguen quedando las 15.000. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa con la fila 21? Inventario disponible para el siguiente periodo. ¿Qué va a pasar ahí en esa fila? ¿Ah? ¿Qué pasa en la fila 21? O sea, va a pasar en la fila 21 y lo contrario pasará en la 24. ¿Qué pasa en la 21? ¿Qué tenemos que hacer en la 21? Esa fila 21 va a hacer lo contrario en la fila 24. En la fila 21 voy a mirar si ese inventario después de subcontratación, evaluar si ese inventario después de subcontratación dio positivo, entonces voy a asumirlo como un sobrante que después en el requerimiento neto de febrero voy a usarlo para descontarlo. Y caso contrario en la 24, que si queda negativo, entonces se lo voy a sumar. Entonces aquí es un condicional, ¿no? Si esto es mayor que cero, entonces es mismo que cero. ¿Listo? Esa es el condicional de la fila 21. Voy a mirar si ese inventario que después de haber agotado tiempo regular extra su contratación es positivo, entonces voy a asumirlo como un sobrante. ¿No? En la fila 24, si quiere, vámonos adelantando a eso, ¿vale? La fila 24, pues vamos a evaluar lo contrario. Si esto es negativo, entonces vamos a darle el valor absoluto de esa cantidad porque nos interesa la cantidad de unidades faltantes, no si es negativo o positivo. ¿Listo? El negativo y el positivo nos ayuda a determinar si ahí va a haber valor o no va a haber valor. Ese es el negativo aquí. Bueno, el faltante. Y estas dos, entonces lo que hacemos es simplemente para calcular cuánto se paga finalmente de almacenamiento de inventario. En primer lugar, voy a referenciar el inventario de seguridad que aparece allá escrito según la pauta del ejercicio, que era el 15% de cada demanda. Y el inventario total almacenado, pues como su nombre indica, será qué es lo que va a quedar en total guardado. Lo que eventualmente sobre esté registrado en la fila 21 más el inventario de seguridad que se determine y que se dictamine que debe quedar en ese mes de enero. ¿Listo? ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda entonces balancear el requerimiento neto de febrero. ¿Y cómo es el requerimiento neto de febrero entonces? ¿Cómo se calcularía? Parto del requerimiento de febrero
¿cierto? ¿Y qué hago? Bueno, en orden, primero van sobrantes. Entonces, los sobrantes, ¿qué hago? Se los resto, ¿no? Que es lo que la fila 21 traiga. Después de haber hecho todo en enero, quedaron 15 unidades. Esas 15 unidades se las resto, porque ya las traigo, entonces no me interesa producir de más. Y le sumo si hay faltantes. Entonces, o sobra o falta. O sobra o falta. Si no hay reemplazos. Y ahí entonces, ahora sí puedo, entonces, extender todo esto, ¿cierto? Hasta acá. Ya tengo los requerimientos netos. Estas tres filas las voy a extender todas hasta acá, sin ningún problema. Pero estas 7 no lo puedo hacer así, porque aquí está solamente referenciando esto. Acá me toca referenciar este menos ese. ¿Sí? La variación. Ojo con la fila de la variación, porque no puede usted extender solamente la fila, la que está en la primera celda, sino le va a quedar lo mismo que está en la fila de arriba. Y esto entonces lo extendemos hasta acá, hasta la 6. Y de aquí en adelante, sí, sin ningún problema, podemos entonces extender todo esto. Sin ningún problema, porque ya como es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, bueno, acá nos debe dar, a ver, sí, todo está bien. 4, 12, sí. Yo. ¿Qué sucede con este plan agregado? Entonces, bueno, yo voy aquí a sumar, a copiar y pegar la fórmula de los faltantes. Y resulta pues que este plan se acogió a lo que la teoría dice. Es un plan donde yo estoy variando el número de trabajadores, como ustedes tienen ahí, 53, 47, 30, 23, 33, 54, entonces comienzan a subir y a bajar de acuerdo a la demanda. Y nunca hubo faltantes. ¿Sí? ¿Por qué no hay faltantes finalmente? Dice que en la medida que suba y baje, pues la demanda pues sube y baja el número de trabajadores. Pero no hubo faltantes como sí pasó en el plan anterior. ¿Por qué motivo? No habían políticas restrictivas de la empresa de un número máximo de trabajadores que de pronto en algún mes o en algunos meses hubiera sido sobrepasado como pasó en la clase pasada. La clase pasada, a pesar de que era persecución, había un tope de trabajadores que en 2 meses se sobrepasó. Y como se sobrepasó y era persecución pura, no había forma de subirse por motivo, por ningún lado. Entonces, este plan dio una estrategia de persecución pura tal como debería ser, ¿sí? Sin restriccionar. Bueno, ¿qué viene entonces? Viene entonces el cálculo de los costos. Yo aquí tengo acá los costos. Simplemente yo voy a copiar la información de los costos, pero ojo, ¿por qué? Porque aquí en la parte de costos, están los mismos costos que ustedes si quieren copien allá en la columna que estaba en un ejercicio de la clase pasada, por favor. Pero si ustedes observan, vamos hasta la columna J, aquí, perdón, hasta la fila I. Porque en la fila I va una fila denominada materia prima. ¿Por qué motivo? Porque este ejercicio, a diferencia de la clase pasada, viene un rubro de materia prima. ¿Sí? Entonces, es un rubro que hay que entonces incluir ahí, por lo tanto, entonces J pues pasa a ser costo total. Ahí están los valores de los costos y entonces vamos a copiar y pegar los meses del año acá, todos estos meses, acá lo voy a pegar aquí, tengo esto ya hecho, si usted quiere ya copie de arriba enero hasta tal, lo puede colocar de arriba abajo acá y ya lo tengo. Listo, entonces, por favor repasemos. A ver, costo de contratación, ¿cómo calculamos este costo? Costo de contratación, ¿cómo lo calculamos? Trabajadores contratados. A ver, listo, 53 por lo que vale contratar una persona que es ¿cuánto? 200.
Ya aparece. Fijamos ese 200. Listo. Despedidos. Costo de despido. Trabajadores despedidos. 0 en enero. Por lo que vale despedir una persona que es 240, 250 más 250. Fíjense 250. No se les olvide fijar el 250. Listo. Horas regulares trabajadas. ¿Recuerdan cómo era esa fórmula? ¿Qué hacía? ¿Qué tocaba hacer? Toca de las horas disponibles, a pesar de que aquí no hablan horas ociosas, pero vamos a hacerlo, horas disponibles menos las horas ociosas. ¿Por qué hacemos esa resta? Y lo multiplicamos por lo que vale una hora, que es 4. ¿Por qué hacemos esa resta? Señor. Porque si se costean horas ociosas, se las tengo que, las horas ociosas forman parte de la disponibilidad. La clase pasada dijimos que significa que hay más disponibilidad de lo necesario. Entonces el excedente pasarían a ser horas ociosas, se las tengo que descontar acá, porque si las considerase, me van a quedar costeadas doble vez. Me van a quedar costeadas como hora regular y me quedarían como hora ociosa. Entonces se las tengo que quitar a las horas regulares porque pasan a ser horas ociosas. Eso es. Horas regulares me da eso. Horas ociosas, como no hay información ni nada, vamos a dejar esa celda vacía. Horas extra, vamos a referenciar a pesar de que no se haya diligenciado nada, vamos a seleccionar las horas extra utilizadas y vamos a multiplicar eso por lo que vale una hora extra que arriba a la derecha es 6. ¿No? Esto no tiene misterio, realmente. Subcontratación, producción subcontratada, y como la subcontratación está costeada por unidad, entonces tengo que buscar con las unidades subcontratadas, por lo que vale una unidad subcontratada que es 120. Está. Ah. Costos de almacenamiento. ¿Qué hacemos con los costos de almacenamiento? Entonces busco todo lo que estoy guardando, no solamente el sobrante, sino incluyendo el inventario de seguridad, porque eso lo voy a pagar, por lo que vale guardar una unidad en inventario que es 1.5, ¿cierto? Y costo de faltantes, pues entonces busco faltantes y miro cuánto me vale un faltante que es 105. Fíjense cómo castiga este ejercicio el faltante de manera fuerte. 1.5 versus 5. ¿Listo? Materia prima. El costo por materia prima dice que es 100 por día. Antes me pueden indicar cómo se está para calcular materia prima, tanto materia prima. Sí, requerimiento neto de producción. Y ya. Siempre va a ser requerimiento neto de producción. ¿Y qué pasa si el requerimiento neto de producción usted no lo puede lograr? Usted está pagando algo que usted no está entendiendo. ¿Perdón? La producción regular Ujú. y podríamos sacar de las contratadas, ¿no? Las subcontratadas, no pagamos la manera producción. Sí, pero la producción regular, ¿por qué le tengo que descontar las subcontratadas? No, o La sea, producción regular. y la producción regular es la de nosotros. Ajá. Ok. Sería esa. O sea, producción regular y multiplicarlo por lo que vale una unidad ya. ¿Sí? Ok, entonces, con el debido respeto, significa que si yo voy a producir eventualmente a las 3 de la mañana, las unidades son producidas a partir de ahí. Ese contraargumento es lo que usted me está dando. ¿No entiende? Significa que usted tiene que sumar a la producción regular la producción en horas extra. Sí, el madrazo. Míralo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si usted va a producir a las 2 de la mañana, usted no va a producir a base de aire. Se paga materia prima. ¿Sí? Pero no va a incluir la subcontratada porque la subcontratada usted está pagándole a un tercero y ese tercero está cobrándole lo que va a pagar esa persona por materia prima. Entonces ni se le ocurra sumar subcontratada, porque es allá alguien que lo hace y yo pago el producto terminado de ese subcontratista. Eso es. Entonces, para que no se le olvide, usted a las 3 de la mañana no produce a base de aire y multiplica por lo que vale una materia prima que es 100.
¿Listo? Además, ¿por qué? Porque la unidad mía es súper clave. Dice, la materia prima se está costeando es por unidad. ¿Listo? Entonces, como dice por unidad, tengo que multiplicarlos por unidades. ¿De qué? De lo que yo haga en tiempo extra y en algún momento, porque la me dice que cobran tiempo extra, pues yo me anticipo a incluir lo que es tiempo extra. Pero bueno, igual gracias por atreverse a decir algo que es peor que nudos. Siempre. Y al final, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? Pues un total, sumamos. Muy bien. Entonces suma ¿sí? De todo esto. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Mayo, junio. Ahí arrastramos. Vamos a acá, limpiar columnas. Yo voy a tomar esto, lo voy a pegar acá. Esto es pegar fórmulas, signo pesos. Y ya tengo este costo del plan que me dio 982,93. Eso funciona, obviamente, si usted solamente deja fijo lo que está arriba a la derecha, porque el se pegó ya en un 8. Y allá a la derecha, pues lo que hago es pegar una fórmula que estaba encima de sumar por fila. Ese plan tiene un valor de 982,93. Nosotros si no tenemos faltantes, bueno, antes de pasar a mirar niveles de servicio, pues yo quiero solamente llamar su atención a que miren que, por ejemplo, como es una estrategia de persecución, a diferencia de las otras tres, ustedes van a encontrar rubros de despido y rubros de contratación. Y los otros tres tags, como no son basados en persecución, solamente va a haber un rubro de contratación. ¿Por qué? Porque no hay gente, entonces hay que contratar. Pero el resto pues, todo va a quedar en cero. Y eso es lo que, digamos, como el rubro más pesado o diferencial, porque producción en tiempo es regular hay. Perdón, ociosas, extras, subcontratación no hay nada. Estos son almacenamientos. No hay faltantes porque no hay políticas de restricción de libertad. Y bueno, aquí abajo están son los totales por mes, por mes. ¿Listo? Eso es, digamos, como a mirar al punto de vista de los costos. Bueno, aquí era materia prima. Que falta materia prima, que bueno, se produce en todo el mundo. ¿Qué más falta? Nos falta entonces el nivel de servicio. Nivel de servicio, entonces, yo lo tengo por acá en qué fila. Ok, sí, una de poner. Listo. Nivel de servicio. ¿Qué pasa con el del nivel de servicio entonces? ¿Qué hacíamos con el nivel de servicio? ¿Cómo es el cálculo de ese nivel de servicio? Con base en lo que ese nivel de servicio conceptualmente representa. ¿Cómo es? ¿Mm? ¿Qué tanto se cumple el requerimiento de producción? Eso. Y operativamente, ¿cómo se calcula eso? Pues tomo el requerimiento de producción, que es este 7,950. Este. ¿Sí? Y le resto los faltantes. Si le resto los faltantes, ¿eso qué me va a representar? O sea, me va a representar que lo que cumplí y lo que yo entregué a tiempo, porque los faltantes es un indicador de incumplimiento. Ay, no, falté hoy, le entrego el otro mes. Eso es un indicador. Y eso lo divido entre cuánto? Entre el requerimiento. O sea, para saber eso en porcentaje del requerimiento, cuánto me representa, eso me da, pues, ya anticiparé que me da un valor del 100%. ¿Sí? Porque no hay ningún fallo. ¿Listo? Terminamos el primer plan de 4. Los otros 3 pues van a salir como por economía de escala, ¿no? Ya hicimos el primer esfuerzo, los demás salen ya más fácil. El plan número 2 es un plan basado en estrategia de nivelación pura. Y cuando hablamos de una estrategia de nivelación pura, entonces hay que calcular un número de empleados constante. ¿Listo? Este plan terminó, entonces vamos a duplicar esta hoja de cálculo. Y quedamos entonces ahora con esta segunda hoja de cálculo. Un plan agregado basado en estrategia de nivelación pura nos requiere calcular el número de empleados necesarios para hacer frente a la producción promedio diaria. ¿Listo? Y ese cálculo, entonces, es un cálculo
similar al que se hacía en número de empleados en el plan anterior para mes a mes, pero lo vamos a hacer aquí en todo el horizonte de los 6 meses. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a calcular el número de empleados. ¿Y cómo era ese cálculo de ese número constante, el número de empleados, por favor? El número de empleados en el mes a mes, en el plan anterior, era pues el requerimiento neto y toda esta cosa. Ahora aquí, ¿cuánto sería? Promedio. ¿Mm? Pronóstico de la demanda. Vayan, mire qué se hizo en la clase pasada. No se pasen, mírenme, porque ya está en el material, yo se los dejé, vayan, busquen el plan pasado, miren allá. Me imagino que ya están apropiados de esa acción que les dije, ya saben cuál es el plan final. Hoy, ponte el viernes, se desenchufaron y se recontaron hoy. Yo creo que pues la elemento de producción no era hombre, dividido Pero el requerimiento de producción ¿de qué? ¿De qué horizonte de tiempo? todo el De todos los mes. 6 meses, o sea, este requerimiento de producción. ¿Eso qué hago? ¿Qué hago con ese requerimiento? Lo convierto a horas hombre, multiplicando por lo que dura una unidad Lo en divide producirse. los días laborales por las horas. ¿Los días laborales de qué? Los 6 meses. Ujú. Todo lo multiplica por las horas terminales. Las horas regulares. No se les olvide que si este requerimiento está a la vuelta de 6 meses, será en el numerador, alguien determinado tiene que estar lo que una persona trabaja en el horizonte de tiempo. Tiempo. ¿Sí? No puede allá buscar el mes o el buscar allá un mes, no, es todo esto. Y no puede ser el promedio así macheteado de los del plan anterior, no se les ocurre. ¿Listo? Y ahí queda entonces que el número de trabajadores es 39,75. Anticipamos que ese número de trabajadores va a ser redondeado a 40, ¿no? ¿Y qué hacemos? Entonces, en la fila 4 lo que hacemos es referenciar justamente este 39,75 y lo dejamos fijo. Y eso fue todo lo que tocó hacer para ese segundo plan. Eso fue todo. Ya, ya, eso fue. Calcular el número de empleados fijos, reemplazarlos acá en la fila 4 y de ahí para abajo se calculó todo automáticamente. ¿Qué pasa? Pues vamos a observar que, por ejemplo, solamente, pues obviamente como se requieren 40 redondeados, se contratan 40 en enero y de ahí para adelante no pasa nada. Todo esto queda en ceros porque el número de empleados se mantuvo fijo. Eso queda en ceros porque hay el supuesto de que no hay sustituciones de personas. Eso significa que, por ejemplo, la gente es idónea física, mental, cognitiva, procedimentalmente para realizar el trabajo. Física, porque no va a haber ningún tipo de incapacidad, ¿estás conmigo? Mental y esto, cognitiva, porque mental, cognitiva y procedimental, porque no hay temas de estrés y tampoco de incompetencia en la gente que obligue a que haya ausentismo por renuncias o por despidos. ¿Sí? Entonces, la gente que arranca en enero va hasta junio. ¿Sí? Esos son los cálculos alegres que tiene eso acá. Bueno, eso representa que, pues va al final tampoco va a haber faltantes, porque se usa una estrategia de persecución pura, y va a haber unos sobrantes, ¿no? Unos sobrantes aquí a raíz digamos, de los redondeos, van a quedar como unas acumulaciones aquí eh, ¿de qué? De inventarios. Acá me quedó un error. Mira, porque este valor está mal. Y me quedó mal. 39,8, 39,8. Sí, bueno, y me quedó un error. 1280, 1280, 701, 701. Ah, 40.
1200. Mm. Aquí me quedó 442, 641. Aquí hay error. 450, 442, 450. Ah, ok. Acá hay un error en el faltante. El faltante, yo referencié mal la fórmula, ¿listo? Por favor, nadie me lo diga. Aquí queda, por favor, para el faltante, por favor, hay un cometido de error. Yo referencié como faltante el inventario disponible para el siguiente periodo. Para evaluar si hay faltante, tengo que referenciar este inventario disponible después de su contratación. ¿Listo? Por favor. Si de pronto emularon esa fórmula, corrijan. Porque hay que referenciar es el inventario disponible después para el siguiente. Perdón, inventario disponible después de su contratación. Eso fue. Entonces, fíjense que a mí, aquí me habían quedado 442 negativos, pero no quedaron capturados acá. 51 están quedando acá. ¿Vale? Entonces, aquí, por favor, hay que ajustar eso. Y esta fórmula la voy a copiar y la voy a pegar acá. Cometí ese error acá. Y pues no se nota, pero ya aquí entonces sí se nota el cambio. Y ese costo me da 1.119.173. Ese debe haber sido el valor que me va a dar acá. Sí. 1.119.173. ¿Listo? ¿Qué había pasado? Por favor, les recuerdo, este faltante me había quedado acá. Me sugiere que faltante, pero aquí en la fórmula cometí un error y referencié coste cero. Y debe referenciarse es este para que efectivamente nos indique que ese 442 es un faltante según ese. Si esto es negativo, es el valor absoluto de este, si no, pues, ahí, había quedado referenciada otra celda. Y entonces, ese plan, ese segundo plan, que es una estrategia de nivelación pura, nos está generando 1.400 unidades faltantes. Eso nos está subiendo un nivel de servicio terrible del 82.4. Hay uno peor. Creo que es en el otro ejercicio. Pero, y además que es un costo más alto. Es un costo más alto. Nos representa mayor costo. ¿Por qué representa mayor costo? ¿Qué pasa en una estrategia de persecución? En temas de rubros, ¿qué rubros comienzan a estar presentes en la estrategia de persecución de manera particular? Mire costos, ¿no? En una estrategia de persecución, ¿qué rubros comienzan a estar presentes de manera particular? Porque producción en tiempo regular, ahí está. Contrataciones y despidos. Acá en esta de nivelación no hay casi sino este de acá. ¿Por qué? Porque toca contratar los 40 que se requieren y que se van a quedar constados. Pero, a diferencia de la de persecución, aquí aparecen faltantes, porque el plan arranca con faltantes. Y resulta que el faltante en este ejercicio pega durísimo en términos de costo. Recuerde que 105 versus 0.5 de sobra. Pues el hecho de que el plan no tenga consideración en temas de contratar y digamos lo que yo me ahorraría en contratos y despidos al mantener una estrategia de nivel, no lo compenso, se tiene que gastar en temas de faltantes e incluso más. Eso es lo que está pasando en comparación de los dos planes, por eso sale más caro, ¿sí? Porque realmente representa que haya faltantes. Lo que pasa es que en una estrategia de nivelación, perdón, una estrategia de nivelación, sí, sucede que a partir de la metodología del cálculo del número de empleados se va a garantizar que al final del horizonte de tiempo no van a haber faltantes, pero es al final, o sea, las cuentas netas no me quedan faltantes. Pero eso no me exceptúa que en el pasado, mientras se va ejecutando el plan, van habiendo faltantes. O sea, pasa lo contrario a lo que se hizo en el primer ejercicio que hubo, que arrancaba era con demanda baja, y entonces lo que uno hacía era guardar inventario y cuando subía la demanda se lo empezaba a compensar. Aquí está pasando lo contrario, entonces nos está castigando más duro. Arranca con demandas altas, usted produciendo en el promedio, y esas demandas las comienza a compensar a la vuelta de los 3 últimos meses.
Pero entonces esos faltantes con los que arrancan, castigan fuerte, porque cuestan bastante. Y se causan los faltantes que al final de cuentas pues representan el cumplimiento. O sea, a la vuelta de los 6 meses me quedo en tablas, incluso con un sobrante de 50 unidades, que fue el error que me daba fue esta comunidad. Daba un sobrante muy alto, 50 unidades, pero no me exceptúa que en los 3 primeros meses sí incumplí. Y eso hace que mi nivel de servicio se castigue y además el costo sea más alto. Entonces el plan, digamos, desde el punto de vista de los criterios de decisión es el peor de los dos hasta el momento, porque es más caro y además tiene peor nivel de servicio con respecto al anterior. ¿Qué dice el tercer plan? Producir para cubrir la demanda mínima esperada, es decir, de abril, con una fuerza de trabajo constante en tiempo normal. Con subcontratación se cubren los requerimientos de producción adicionales. Entonces, ya vamos dos planes. ¿Cuál de los dos planes podemos utilizar como base para ajustar? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿y por qué motivo? Porque los trabajadores requeridos van a ser Constantes. Entonces ya tenemos en el segundo plan ya un elemento de constante en el número de trabajadores. Entonces vamos a tomar ese segundo plan que acabamos de hacer. Entonces, por favor, duplican esa hoja. Obviamente aquí hay un pocotón de hojas y esto porque tengo mezclado lo de las 8 y lo de las 10, pero pues ya al final eso se limpia, queda como el archivo que les subí. Entonces nos dice que es por tener el número de empleados, primero a partir del número de empleados que es constante y requerido para hacer frente al mes con menor demanda, es decir, abril. ¿Dónde está el mes con menor demanda? Abril. Efectivamente, abril tiene la menor demanda que es 850. Y es una forma muy recurrente de hacer planeación agregada. Irnos con el mes de más baja demanda y cubrir con tiempo extra, subcontratación o lo que sea, para mantener, digamos, estabilidad entre la gestión. El plan de estrategia de persecución, de nivelación pura, el número de empleados es con base en el requerido, pues, para producir toda la demanda agregada en los 6 meses, pero aquí es solamente de abril. Pues el cálculo, esa primera parte es supremamente sencilla. Y abrimos la fórmula y la fórmula está basada, estos datos pues se mantienen igual, ¿cierto? La jornada y los días. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues en lugar de referirnos al requerimiento total de producción de todos los 6 meses, pues yo me refiero a la demanda de abril y me refiero a los días hábiles de abril. Y eso fue todo. ¿Sí? Si el texto le dijera el mes con menor requerimiento de producción, ¿a qué mes nos referiríamos entonces? También abril, ¿cierto? Pero entonces referimos 850 o referimos otro valor. 788. Entonces, estén muy atentos a lo que el texto diga. Y ese texto en la diapositiva dice el mes con menor demanda. Entonces vamos a basar ese en la demanda y no en el requerimiento de producción. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces que el número de empleados necesario ya no son 39,30 y pico, sino obviamente será el número de empleados más bajo, porque entonces ya se basa en el menor demanda. Eso nos da 25,29, que redondeado al entero superior nos da un valor de 26 empleados. ¿Sí? Y como es una estrategia de nivel, pues va a pasar lo mismo que vimos en el caso anterior. Todo esto va a quedar en cero. Vamos a anticipar que abajo en los costos va a quedar costos de contratación y despidos prácticamente cero, solamente contratos. Y siempre se va a construir un número de empleados. ¿Y qué más nos dice el plan? ¿Con qué se complementa? Con subcontratación. Entonces vamos a irnos a la fila que dice producción subcontratada. Y esa fila la vamos a intervenir. ¿Listo? La fórmula para producción subcontratada y con respecto, por ejemplo, al ejercicio del viernes pasado, pues va a ser muchísimo más sencilla que la que vimos de ese día. ¿Por qué motivo? No hay topes.
no hay topes de subcontratación o máximo. Entonces, nosotros venimos de empezar a hacer balanceos de inventarios. ¿Qué pasó en enero? En enero se necesitan 1.850 unidades y se produjeron 915 con esos 26 empleados en tiempo regular. Nos está anticipando un déficit de 935 unidades que están pendientes para suplir, que no se suplieron tampoco con horas extra porque no se permiten horas extras según ese plan. Entonces vamos con un déficit luego de horas extras de 935. Y en subcontratada, pues como no hay límites ni inferior ni superior, pues lo que nos va a decir, pues faltan 935, pues subcontratas. Usted tiene la opción de escribir directamente 935, eso se actualiza y va completando lo que vale acá, o lo puede hacer pues de una manera mucho más profesional con fórmula. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? En primer lugar, vamos a evaluar, y es una única fórmula, si lo que hay después de subcontratación, pues es negativo, hay un déficit. Si hay un déficit después de tiempo extra, perdón, ¿qué pasa con ese déficit? Pues lo que voy a subcontratar va a ser justamente ese déficit, pero si no es negativo. Y si no es negativo, si no es menor que cero, pues no subcontrato nada. Y eso pues no. Si ustedes se acuerdan, el viernes, la fórmula de subcontratación que se hizo en el ejercicio pasado era una fórmula con un poco de CIES anidados, pero esos CIES anidados eran con el patrocinio de la política de inventarios, que está, pues, la política que estaba establecida que había tope. Entonces, si hay doble tope, pues hay más CIES incluidos. Si no hay sino un tope, pues habrá un solo sí anidado, si no estoy mal. Y si no hay topes, pues es simplemente es este condicional simple y ya. Ahora, si usted quisiera utilizar la hoja de cálculo del viernes pasado y quiero manejar doble tope, no sé qué, pues fácil. Usted mire cuántos valores están ahí de subcontratas, de valores 1.500, no sé qué, pues póngale un tope mayor, un tope superior, un número elevadísimo, 10 millones, tope mínimo cero, y ya la fórmula se le mantiene universal teniendo topes. ¿Sí? Entonces, si usted quiere manejar esa misma fórmula con topes, pues póngale, pero entonces en lugar de un tope máximo, póngale un valor exageradamente alto y mínimo pues cero. ¿Listo? Y ahí tenemos eso. Entonces, él automáticamente, claro, usted lo va actualizando y él va actualizando y observe que ya ahora sí en abril sí está pasando lo que sucedía. Antes había unos negativos acá y decía, pero ¿por qué si estamos produciendo lo de abril? Pues obvio hay unos negativos porque se comienzan a acumular todos esos faltantes y a la vuelta de abril pues hay un faltante del pasado. Pero cuando ya los cubrimos, observe que ya se nos está quedando en abril el faltante. Y en ese caso es por el tema del redondeo de los empleados. ¿Sí? Entonces, como hay sobrante, observe que la fórmula nos dice que no subcontrate en mayo y en junio subcontratamos. Y como no hay copes, no hay límites de subcontratación, pues esperamos que obviamente acá el valor de faltantes sea cero, que representa un nivel de ejercicio del 100%, ¿sí? Calculado según esos valores puntuales de demanda. Y observen, por ejemplo, acá, que en los costos, por ejemplo, ya les reiteraba, no hay nada en contratación de sentido, la producción en tiempo regular, no hay nada en horas continuas, no hay nada en tiempo extra, pero ya el rubro de subcontratación aparece, aparece. Esto es almacenamientos, faltantes, no hay faltantes porque se está cubriendo todo. El penúltimo es materia prima y ese plan es un plan decente, es un plan que está, ¿cuánto es que vale el primero? 980 y tantos, 982, es 20.000 unidades monetarias más barata. Y bueno, tiene un nivel de servicio del 100%. ¿Sí? Entonces, aparentemente de los tres es siendo el más conveniente en temas de las cifras, de las cifras. ¿Listo? Y ese es el tercer plan. ¿Alguna duda sobre los conceptos como tal de cómo se explican los cálculos como tal en la constitución de las fórmulas? ¿Mm? Bueno. Cuarto plan. El cuarto plan nos dice que produzca con una fuerza de trabajo constante 38 trabajadores, o sea, muchísimo más fácil, aparte de los trabajadores, porque ya dice fijo ese número de trabajadores, pero dice cubriendo tiempo extra con tiempo extra los requerimientos de producción adicionales. Entonces, ¿de qué hoja de cálculo nos vamos a basar? Nuevamente en la segunda, muy bien. Nos vamos a basar en la segunda, que es de nivelación, esta de acá.
la voy a colocar acá encima de esta, ¿cierto? Y en lugar de tener acá ese número calculado, yo simplemente voy a escribir directamente 38. Al colocar 38, observe que el nivel de servicio tiene una bajada terrible, pero pues ese nivel de servicio va a subir a 100 porque lo vamos a cubrir con tiempo extra, ¿sí? Entonces, al cubrir con tiempo extra, ¿qué filas vamos a intervenir nosotros? Este, estas dos, ¿listo? Al final de cuentas, la fila 15 en este ejercicio sobra. ¿Por qué sobra? Porque no hay una política de horas extras que determine un tope de horas extras máximas a realizar. Entonces, la fila 15 finalmente pues nunca se utilizó, pero pues lo dejo ahí porque pues, en un momento hay tope, pues se utiliza esa. ¿Qué pasa entonces con la fila 16? La lógica es la misma que en el caso anterior. Solamente que vamos a empezar a cubrir el déficit anticipándolo con la producción en horas extra. Por favor, esto, hora regular, horas extras en contratación, tiene un lógica, tiene un orden, tiene una lógica, tiene un sentido. Usted lo que trata es cubrir. ¿Por qué no hablamos subcontratación primero y luego horas extra? Porque es que la subcontratación es la última medida a la cual usted acude. Usted trata de hacer todo lo que más pueda con la gente que tiene en hora regular y luego los carga un poco más con horas extras y si no se puede, entonces acude a subcontratación. Por eso ese es el orden. ¿Listo? Vamos a ir a con la lógica. Entonces, ahora estamos, nos dice intervenga horas extras, es decir, que ya en subcontratación no va a pasar nada porque ya lo vamos a cubrir todo con horas extras. Y en horas extra, pues va a pasar la misma fórmula que hicimos antes. Pues primero vamos a mirar con tiempo regular cuánto nos estaba quedando en déficit, 513 unidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero evaluar si ese inventario que está quedando inicialmente es menor que cero. Pues si es menor que cero, vamos a mandar a producir en tiempo extra, pues las unidades que dicen ahí que se necesitan y si no, cero. Esa sería esa condición, ¿cierto? Pero además en horas extras, digamos otro datico más que es calcular esa producción que se va a tener, convertirla a horas extras. ¿Por qué motivo? Porque uno va a pagar es la hora extra, no va a pagar la unidad producida en tiempo extra. Eso lo miraremos la próxima clase. O sea, les quiero dar a entender que la forma de construir planes agregados, esta no es la estructura universal y única que exista. El plan agregado se arma dependiendo de cómo nos entreguen la información. Lastimosamente. ¿Listo? Porque si nos dicen, por ejemplo, cuántas horas extra nos dice cuánto vale producir una unidad en tiempo extra, es diferente a cuánto vale una hora extra. Bueno, no nos pueden entregar necesariamente siempre cuánto vale una hora extra, nos pueden decir cuánto cuesta producir una unidad en tiempo extra. Entonces, si nos dijeran producir una unidad en tiempo extra, la base de cálculo para esos costos sería solamente esta fila y no necesitamos calcular horas extras. Pero necesitamos calcular horas extras porque el dato del costo que nos están entregando es cuánto vale una hora. Es por esa razón. ¿Listo? Entonces, 513 unidades. Y la producción de las horas extras utilizadas, pues será que recuerden que era redondear al entero superior porque yo no voy a pagar media hora. Y voy a multiplicar cuántas unidades tengo, cuánto me dura una unidad en producirse. ¿Cuánto dura una unidad en producirse? Es 5. Eso lo dejamos fijo, como que no va a pasar. Realmente redondear no es absolutamente necesario porque ya estamos multiplicado por un entero y la cantidad son enteros, entonces, pues por ende va a dar entero. Y ahí da eso. Entonces, ¿cuántas horas extra? 165. Ahí extiendo esto y ya acabé el ejercicio. Tocó cubrir solamente los 2 primeros meses con horas extras. Y entonces, volvemos a quedar en ceros faltantes. Significa que 3 de los 4 planes nos dio un nivel de servicio del 100%, pero este plan nos dio más caro. Nos dio 1.027.000. Es el segundo más costoso, si no estoy mal, porque el más costoso va a 1.119.000. Y como ustedes pueden apreciar, pues solamente hay el rubro de contratos del inicio. No hay contratos ni despidos en ninguna parte porque ya por defecto nos dicen que son 30 personas. Obviamente está el costo de producción en tiempo regular. Ya aparecen 2 meses con rubros de costo en tiempo extra. Sí, usted debe verificar esto porque si no, entonces está mal referenciado allá.
Esto es almacenamiento. No hay faltantes porque se cubre de manera indiscriminada y limitada con tiempo extra, no hay topes en tiempo extra. Tampoco es subcontratación porque no se establece subcontratación, materia prima porque siempre se va a producir. Y miren que aquí sí vale la pena materia prima sumar tiempo regular, tiempo extra porque acá sí se producen. Y el costo total y nos da 1.027.806.86. Total, el mejor plan es el número 3 en términos de las cifras, ¿no? 962.350. ¿Qué es lo que pasa con ese plan? Pues que, señor, Cambiar el número de empleados ¿sí? y eran 38. Eso cambió. Ah, cambió. ¿estabas mirando otro? Ah, pero me daba. Sí. Este. Ahora me paso a este porque es el más barato. Este es el más barato. El plan número 3. Entonces, ¿qué consideraciones hay? Bueno, sí, es el más barato, es el que de los tres que tienen 100%, pues sería más conveniente. Si tengo varios de 100% y me da más barato. De hecho, me da más barato que el plan de... Ah, bueno, sí. De hecho, el que me da nivel de servicio menor al 100% es el más caro, entonces ese se descarta. Y lo único es que este plan, pues lo único que tiene es el tema de la subcontratación, ¿no? Las consideraciones de la subcontratación, que tengo que asegurar que me hagan las unidades, el producto, pues con la calidad que yo necesito, que me lo entreguen a tiempo y pues garantizar y buscar la manera de que el cliente no sepa que esas unidades fueron subcontratadas para no entrar yo, no arriesgarme a que ese cliente lo pierda y mi subcontratista se convierta en su segundo competidor. Esas son las consideraciones que hay allí. Hay una fuerza de trabajo estable y que es una estrategia mixta muy común de utilizar, que es mirar el mes que tenga menor demanda y nivelar los empleados a ese mes y lo demás compensarlo con tiempo extra de contratación para su avanzar. Entonces tiene un número de empleados estable que garantiza pues que no hay sobra entre la gente, sino que pues ellos ya están haciendo las cosas bien, más comprometidos y toda esta situación. Preguntas, por favor. Creo que el mensaje es bastante claro de las fórmulas, esta parte, carpintería, que es súper importante y que si usted de pronto no repasó el viernes acá, hoy está otra vez. ¿Sí? Terminamos la clase con este ejemplo. Vamos a recordar este ejemplo. Y solamente tiene dos planes. Los planes son muy, digamos que en general los planes son persecución, ya sabemos la base, pues, y nivelación, que es un plan más sencillo, que es un número fijo de empleados. Los datos que ustedes ven acá, digamos que aquí son, creo que de hecho el muy chistoso porque aquí no trae los días hábiles, pero los días hábiles están en el Excel. ¿Sí? En el ejemplo 3 por favor, en el ejemplo 3 aquí aparecen los días hábiles. En Excel se aparecen los días hábiles, en el PowerPoint no aparecen los días hábiles. Así están los días hábiles. Entonces, ¿sí? 4.500, 5.500, 7.000, sí. Miren los datos y no hay nada del otro mundo, solamente al final hay un detalle particular. Me dicen cuál es ese detalle particular de lo demás, todo ya, el tema de costeo, no hay Excel. ¿Y cuál es el detalle particular? Las dos últimas filas nos tienen una información muy particular y que es lo que le da, digamos, como la particularidad de este ejercicio. Hay horas productivas de trabajo trabajado al día y hay horas pagadas. ¿Listo? Esta información, digamos que se trata de acercar un poco más a lo que pasa en la vida real. El hecho de que existan horas productivas y haya horas pagadas, pero sin el hecho de que explícitamente esté mencionada, por ejemplo, cuando hay una hora ociosa, no significa que se vayan a contemplar horas ociosas. Por favor. El mensaje que está detrás de esas dos filas que dicen horas productivas versus horas pagadas se acerca a lo que sucede en la realidad, a que la persona va a llegar a trabajar y no va a estar totalmente trabajando las 8 horas de las que está establecido. Y no va a trabajar las 8 horas porque ustedes recuerden por allá en tiempos y movimientos en Diroper 1 que había un término particular que era el factor de contingencia.
Y el factor de contingencia hace referencia a ese descuento del tiempo o ese porcentaje de tiempo que el trabajador no puede laborar, perdón, por aspectos ajenos a él. Supongamos que, por ejemplo, no sé, están en una empresa donde de manera reiterada en los últimos tiempos se va la luz. Entonces, si se va la luz, no puede trabajar, ¿sí? Entonces, esas contingencias, esas cosas que no están en el control de la persona, que no están atadas a la variación de la demanda, y las horas ociosas están ligadas a temas de que la demanda pues cambia y la gente, etcétera, esa historia. Entonces, hace que pues la persona trabaje menos de lo establecido. Entonces, por eso nos cuenta que todo ese tema de contingencias que han habido a lo largo del tiempo, se puede generar generar como que en el equivalente a en el día se pierden 45 minutos, o porque también hay unos descansos programados y toda esa historia. Bueno, ¿cómo se va a abordar entonces eso si nosotros no vamos a colocar de manera explícita horas ociosas? Las vamos a calcular. Vamos a hacer todo igual, todo igual. De hecho, va a ser más fácil porque fíjense que no hay ni horas extras, ni tiempo, ni subcontratación, no hay nada de eso. La manera como se va a abordar es que la tabla de arriba, que es gente, inventarios, todo eso, se va a basar en qué jornada. ¿En cuál jornada creen que se debe basar? ¿En 7.25 o en 8? 7.25, porque es con lo que netamente se cuenta. Y la tabla de abajo, que es la de costos, con 8. Entonces, cuando lleguemos a calcular horas regulares, no se van a referenciar horas disponibles, porque esas horas disponibles arriba están calculadas con 7.26, porque lo que las vamos a calcular completas con base en 8. Y eso es todo. ¿Listo? La tabla de arriba con base 7.25 y la tabla de abajo con base en 8. Entonces, los invito a que nuevamente vamos a copiar nuestra estructura. ¿Sí? Esta estructura completica, y ya tenemos por acá, incluyendo la de costos, que ustedes ya tenemos por acá, y la vamos a copiar acá y la vamos a pegar. Listo, ahí la tengo acá. Los días laborales los voy a desplazar y los voy a ubicar en la fila que corresponde. ¿Listo? Entonces, los únicos datos que hay son los que aparecían en esa única diapositiva de ahí, porque bueno, y hay una cosa que dice que viene con 7 empleados. ¿Va? Trae 7 empleados contratados. ¿Ya? Y ya luego al final dice los 2 planes que hay que hacer. Entonces, el primer plan es una estrategia de persecución pura. A partir de esa 21 diapositiva, ¿hay pedidos comprometidos? ¿Hay inventarios de seguridad? No. ¿Hay pedidos pendientes? No. ¿Hay inventario inicial? Sí. El inventario inicial, ¿cuál es? 250. 250. Entonces, los requerimientos de producción, ya aquí es cuando al profesor Juan Felipe lo corroe la pereza y lo que va a hacer el profesor es copiar la fórmula que se hizo en los textos anteriores y lo pega. Y ya está. ¿Listo? Ya al momento de explicar que cómo es que es un máximo, entonces ya eso ya no. Ya está. ¿Listo? ¿Cuál esto está arriba? Usted si quiere, perdón, se los comparto y usted pues ya en su tiempo independiente le hace toda la auditoría de mis fórmulas ahí para que revise. Esa fórmula, este cálculo de requerimientos de producción, es el cálculo convencional ahí, con la fórmula que aparece y copié y pegué, que es esa fórmula de máximo, más, menos, y todo eso. Esto ya balanceamos, ¿listo? Bueno. Esto ya está acá, entonces, por ejemplo, ya requerimientos de producción en enero se mantienen iguales, ¿cierto? Tenemos esto, ¿sí? Aquí nos da, fíjese que a diferencia del ejercicio anterior, por ejemplo, el requerimiento neto, el requerimiento de producción está por debajo del requerimiento total. Simplemente porque traemos un inventario de seguridad y no hay que, perdón, un inventario inicial y no hay que construir inventario de seguridad. Entonces, realmente lo que se hace es descontar el inventario inicial y ya, ese es el requerimiento. Bueno, a ver, ¿me recuerdan cómo
¿Cómo calcular trabajadores requeridos? ¿Mm? A ver, en una estrategia de persecución, ¿no? Entonces es que requerimiento neto por lo que dura una unidad en producirse, que es cuánto, punto 15, ¿no? ¿Cierto? Esto es convertir unidades a horas hombre necesarias para el mes de enero, dividido entre cuánto días hábiles que trabaja una persona por lo que dura un día laboral. 725. Por favor, aquí, primer valor clave a modificar este número de trabajadores, porque aquí se va a basar en 725. Les voy a llamar su atención sobre ese primer cálculo, porque este primer cálculo está dependiendo de la jornada laboral, pero la jornada laboral que se va a considerar acá es 725. ¿Listo? 725. De hecho, el desarrollo de ese ejercicio aparece por acá, donde ahí, primer dato que se va a empezar a calcular, o sea, mira, es el tema de los trabajadores. Bueno, ya habla si lo está diciendo, es no hacer llamada de atención del dato. Listo, 3,99. Requerido real, entonces es redondear punto más esto a 0 cifras decimales, esto no hay ningún misterio. Trabajadores efectivamente vinculados significa topes, no hay topes en este ejercicio. Variación del número de trabajadores. Este sí hay una cosita, ¿por qué? Porque en esta otra diapositiva dice acá, si además se sabe que a diciembre del año anterior habían 7 trabajadores, entonces ese dato sí estaba aparte. Entonces, quiero mirar a ver si por acaso ya estaba escrito. Acá. Esta información, por favor, escriban la que es trabajadores al inicio del plan. Trabajadores al inicio del plan, por favor, colocar 7 trabajadores. Trabajadores al inicio del plan, 7 trabajadores. Y la variación en enero serán entonces los 4 que pide menos los 7 que trae. Le va a dar menos 3. ¿Listo? Trabajadores al inicio del plan, 7 trabajadores. Entonces, variación del número de trabajadores será 4 menos 7. Perdón, 7. 4 C8 menos, no sé qué le pasa. Ya, 3. ¿Listo? Esa es la variación. Menos 3. Contratos y despidos, esa fórmula ya hasta el cansancio la expliqué. Entonces aquí me voy 8 y 9, copio estas dos filas. La ventaja de manejar siempre la misma estructura y las pego acá. Y ahí copio y pego las dos condicionales. ¿Qué evalúa? Si la variación es positiva, entonces contrata. Si la variación es negativa, como en este caso, despide, como ahí está, aparece. Ahora, fila clave a considerar esta. Horas regulares disponibles. Es que convertir la gente a horas, ¿cierto? El recurso con el que cuento acá base es personas. Entonces, el recurso personas lo voy a convertir a horas. Entonces, son los trabajadores efectivamente vinculados por los 22 días que trabaja cada trabajador. ¿Por cuánto? Ojo, 7.25. Recuerden eso. Eso es. Esa es la fórmula. 7.25, no 8. 7.25. Y ahí tengo ese cálculo. Horas disponibles son 6.38. Horas requeridas. Ahí sí el cálculo es como era, como también. Entonces es con requerimientos netos por cuánto. Por lo que dura una unidad, ¿cierto? 0.15. 4.250 por 0.15 me da 637.5. Aquí no necesariamente voy a redondear. Simplemente como eso es para mirar horas y esto ya no. Producción regular. ¿O si lo redondeé? No, no es así. Bueno, producción regular, entonces, ¿qué hacemos? Para Convertir la gente primero a horas y luego pasar a unidades, ¿cierto? Entonces, la producción regular, redondear punto menos, redondear punto menos, entonces redondear punto menos, ¿qué es? Gente
por días, por jornada diaria, que sería 7.25, por favor, y todo esto dividido lo que dura una unidad, que es punto 15. Punto 15 lo deja fijo a 0,5. Redondear punto menos, ¿alguien me recuerda por qué? Buscamos unidades, no queremos estudiar media unidad. Queremos medir Exacto, pero queremos basarnos es en producto terminado. Esa es la razón principal. Producto terminado. Listo. Horas ociosas, eso queda vacío. Inventario disponible después de producción regular, entonces, ¿cuánto es? pues, Entonces, la producción regular menos el requerimiento neto de producción. ¿Listo? Ahí nos quedan esas 3 unidades que se pueden lograr. Producción disponible en horas extra, nada de eso, porque no se contempla horas extras y horas extras utilizadas, nada. Inventario disponible después de horas extra. Entonces, recordemos que es que producción regular más lo que de pronto hagamos en horas extra, aunque eso no se va a pasar. Y le restamos el requerimiento neto de producción. Y ahí nos queda 3. Subcontratada, no se subcontrata. Y después de subcontratación, ¿qué nos queda? ¿Qué llega? Regular, extra, subcontratación, menos requerimiento neto de producción. Estas son cosas básicas de balanceo de inventario. Allá en programación lineal, allá yo he hecho ejercicios de planeación agregada. Que hacían balanceo, que inventario final del mes tal, tal, tal. Eso es planeación agregada. Que si contrato, subcontrato, unidades, eso es. Entonces, desenvuelven en su mente eso y eso lo veremos en la unidad 10. Pero ya esas cálculos eran lo que se hacía, ¿listo? Inventario disponible para el siguiente periodo. Entonces, estas 4 filas, esto es carpintería y ya la hemos hecho. Entonces, esta carpintería no me voy a gastar tiempo en explicarla de nuevo, sino que copio y pego los 4 valores de una hoja anterior. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando usted haga el parcial, usted bien puede bajar esa hoja de cálculo que yo le tengo y la adapta a los datos que se les entregue. Eso sí, usted tiene que ser ingenioso para adaptarla bien y no quedar un híbrido de una mezcolanza de datos previos con datos del parcial. Que eso pasa. Hay porcentaje de estudiantes que les pasa eso. ¿Sí? Entonces, simplemente cogen los datos que yo les entrego, ustedes pueden descargar todo eso y de manera, pues, ingeniosa, de manera, pues, cuidadosa, adaptan la información. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Calculamos requerimientos netos de producción. ¿Se recuerdan cómo era el requerimiento neto de producción de febrero? O sea, si usted se queda colgado en la fórmula, no es excusa para que usted no sepa cómo se calcula. Porque de pronto, listo, usted lo comprende acá, pero no lo alcanza a hacer en el Excel. Pero ya debería saber cómo se calcula un requerimiento neto de producción. ¿Cómo es? ¿Mm? todo en producción, más El requerimiento neto de producción, exacto. inventario, Y entonces comienzo a balancear ese requerimiento, ¿qué? menos Restándole si me sobro inventario, este de acá, inventario disponible para el siguiente periodo, ¿cierto? Y si de pronto me queda faltante, se los cargo a ese periodo, se los sumo. Ese es el balance que yo hago para sacar un requerimiento neto de producción de un mes determinado. ¿Listo? Tengo entonces el requerimiento neto de producción de febrero en adelante, voy hasta el final, ¿cierto? Y ojo, porque yo aquí hice todo lo de enero, ¿cierto? Entonces no puedo coger así esto. ¿Por qué no puedo coger esto así y arrastrarlo? Yo lo voy a hacer así. Y queda mal. ¿Por qué? ¿Mm? De hecho, ya apareció acá. Ya se hizo evidente. Porque esta fórmula es una fórmula que no es la misma que debe ser acá específicamente en la variación de los empleados. A partir de febrero, la fórmula es la resta entre el número de empleados de ese mes y el anterior. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí se evidenció así claramente, porque traíamos con un número de empleados previo, pero cuando no, simplemente se referenciaba al que estaba encima, entonces va a quedar que la variación es el mismo número de empleados que se requiere. Y ahí ya cambia. Evidentemente cambia
Ya, lo demás, si no, no es necesario, ya la fórmula se mantiene igual todo el tiempo. Y lo podemos hacer así y nos da un total de, a ver, 64, 268, 164, 174. Ahí está, ¿sí? Todo está. Inventarios faltantes, entonces puedo copiar el total de esto, lo pego acá. Y bueno, pues al tener faltantes cero, porque es una estrategia de persecución pura, súper fácil, sin ningún tipo de restricción, vamos a anticipar un nivel de servicio de ¿cuánto? 100%. ¿Sí? ¿Qué detalles hay? Entonces, por favor, quiero recapitular acá. El número de trabajadores, por favor, perdón, el trabajadores requeridos, recuerden, se basa en 725, ¿cierto? Horas disponibles también en 725 y producción regular en 725. Son los tres datos que se deben ajustar para que esta base en 725. ¿Listo? Bueno. ¿Qué viene? Costos. Entonces vamos a irnos a ver, acá copiamos los meses del año y pegamos acá, por acá, vamos por aquí. Entonces, vuelve y juega. Aquí me toca hacerlo porque los datos que están a la derecha no están en la misma ubicación que en las otras hojas. No, pues copio y pego, pero aquí sí me toca buscar cada dato. Contratación. Vuelve y buscamos. ¿Cuántos trabajadores se contratan? Ninguno en enero. ¿Cuánto vale un contrato? 200. ¿Sí? Contratar a un trabajador vale 200. Despedidos. Tres despidos. Ojo, porque el número de trabajadores despedidos coincide con el número de unidades que sobran en el inventario. 250. ¿Sí? Ahí está. Horas regulares trabajadas. Este es el cálculo clave acá. ¿Y qué vale? ¿Listo? Aquí, normalmente, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el cálculo normalmente que se hacía? ¿Recuerdan? Disponibles, no. Regulares disponibles menos ociosos, pero no podemos hacer eso porque arriba está basado en ¿cuánto? En una jornada laboral de ¿cuánto? 7.2. Entonces nos toca aquí literal calcular las horas disponibles, ¿sí? Pero con base en 8 horas. Entonces, ¿cuál es la fórmula de horas disponibles? ¿Cómo era? No les olvide, que es convertir la gente a horas. Entonces, efectivamente vinculados, 22 días por, ahora será 8, no 7.25 porque son 8 horas las que se les va a pagar. ¿Sí? Y realmente, pues directamente eso lo multiplicamos por lo que vale una hora regular, porque ya sabemos que en este plan, como está la información, no se contemplan horas ociosas. No. Realmente, si contempláramos, además de esa contingencia, horas ociosas, pues lo que hay que hacer es tomar esto y restarle las horas ociosas que estén allá escritas y meter eso entre paréntesis. Paréntesis, esa multiplicación, horas ociosas, cierra paréntesis, los que vale. Pero como no se contemplan horas ociosas, entonces vamos a dejar, pues dejémoslo así directamente y lo multiplicamos por lo que vale una hora de trabajo regular, que es ¿cuánto? 8. Listo. Y eso es como se calcula. De ahí para abajo, lo mismo de siempre. Entonces, a ver, el ejercicio nos tiene ¿cuánto vale una hora regular, hora extra? No, estos dos quedan, estos tres quedan vacíos, de hecho. Sí. Y nos falta simplemente estos tres de acá. Costos de almacenamiento, que es cuánto. Inventario total almacenado, por lo que vale guardar una unidad en inventario, que es 2. Faltantes serían los faltantes, por lo que vale una unidad en inventario faltante, que sería 2.25. Fijando eso. Materia prima, recuerden que es producir en tiempo regular. Aquí lo vamos a hacer como debería ser. Producción en tiempo regular y tiempo extra, multiplicado por lo que vale una unidad de materia prima, que pues la información nos dice que es con base por unidad, no se paga la unidad. Listo, eso queda fijo. Y ya, la suma de todos esos 10, 8, 10, pues, no sé cuánto es. Queda así, extendemos, ¿ya?
Entonces queda así. Veamos esto, le damos formato dinero y ajustamos columnas y nos da un valor de 350,438. ¿Sí? Ahí está. 350,438. Nivel de servicio. Calculamos nivel de servicio. Nivel de servicio, entonces, nivel de servicio. ¿Recuerdan cuánto es el nivel de servicio? Es el total requerido menos los faltantes dividido el total requerido, que sería eso. ¿Sí? Y pues obviamente anticipamos que va a ser un nivel de servicio del 100%. El segundo plan agregado que sale derivado de este, pues como ya el punto fundamental de este plan, que es realmente mucho más sencillo que el que vimos, por ejemplo, el viernes, era la diferencia entre la tabla de arriba y la tabla de abajo. El segundo plan dice que simplemente es con una fuerza laboral de 6 trabajadores. Ni siquiera nos dice que haya que calcular. Perdón, 7 trabajadores. Costo total nos dio 350,438. 350,438. Entonces, bueno, simplemente para verificar acá el tema de costos, por ejemplo, como es una estrategia de persecución y seguimiento, observen que los costos de contratación y después aparecen allí. Hay costos de producción en tiempo regular. No hay ninguno de los tres rubros porque ni siquiera hay bases de costos, cuánto vale una temporada ociosa, ni cuánto vale una hora extra, ni su contratación. Eso no se contempla, por eso esos costos no aparecen allí. Con almacenamientos, faltantes, abajo está la materia prima y el tema del costo total. Y simplemente pues voy a hacer voy a cerrar acá. Simplemente en el otro plan nos dice que es número de trabajadores de 7. Entonces, pues simplemente es hacer ese cambio, a escribir acá cuántos trabajadores, un número de trabajadores constante de 7 trabajadores. Y entonces acá, en lugar de variar los trabajadores requeridos aquí, vamos a referenciar 7. Queda fijo y ahí ya se hizo el ejercicio, ese segundo plan. No es nada del otro mundo, ya es un número de trabajo, ni siquiera es una estrategia de persecución pura, porque el número de trabajadores está dictaminado, 7, entonces aquí observen que aquí ya simplemente no hay contratos ni despidos, y aquí literal no hay contratos ni despidos ¿por qué? Porque viene con 7 trabajadores, entonces no varía el número de trabajadores, no contratan ni despiden, y no hay faltantes. Y ya, miren, no hay ni contratos ni despidos, no hay faltantes, todo está, digamos, como normal. En esta parte, digamos, costos 338, 30, no hay 338, 30 por 15 más. A ver, pues ¿son 7 trabajadores o son 6 trabajadores? Entonces, que creo que la pauta es. No son 7, son 6 trabajadores. Son 6 trabajadores. Son 6 trabajadores. Entonces, ahora sí, con 6 trabajadores, sí da el costo que aparece en la diapositiva, que son 338,830. No son 7, sino 6 trabajadores. ¿Listo? Entonces, le reitero, de este ejercicio, 2, que es mucho más fácil que los anteriores. Obviamente, pues sí, los cálculos y toda esta historia, pero en general los cálculos es repetir la repetición de lo que ya se había hecho. Entonces, pues queda el interrogante de, bueno, pasar a trabajar, mirar planes agregados de los ejercicios para poder afinidad a hacer eso. Pero lo único que, y digamos que llamé, digamos, capturé su atención es el tema de los requerimientos de los trabajadores, de las horas disponibles y la producción regular con base en la jornada efectiva, que son 7,25. Y esto nos va a anticipar, por ejemplo, a lo que hablaremos cuando hablemos de la unidad 6, que es capacidad, es el tema de factores de utilización y eficiencia. Y abajo, pues la parte de los costos de horas regulares se nos altera porque se hace con base en ¿qué? 8 horas. ¿Listo? Hasta aquí llega la clase de hoy. ¿Listo? Una pregunta. Hasta aquí. Falta un pedazo de la clase entrante para lo que ya es el parcial. ¿Listo?
En Señor, este caso empezamos con el mismo número de trabajadores que eran 7 y se le resta 1. O no. porque es que dice, Ah, sí, 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 que se mantiene la misma política.